que se conocía al respecto pertenecen a los años 60, sí, ¿no? Claro, en las épocas en las que el APRA... La censura de Cueto Fernandini como ministro de Educación por parte de los apristas, la censura de Álvaro Landini como ministro del Interior de Belaúnde por parte de los apristas, aquella jornada en la que él habló 16 horas para no interrumpir la sesión, pero no se había visto censura, digamos, claro, una censura potencial abuso incluso, ¿no? al gabinete, ¿no? De esa prerrogativa. Claro, claro, no se había visto lo que se vio el día viernes. Es un conato de censura, una censura tácita, porque la abstención al final puede resultar así, a todo el gabinete. Era un gabinete que nació manchado, el gabinete Nadine, que ahora el primer ministro de Nadine viene a decir que no, es el gabinete perfecto, correcto, y que va a significar un cerco perimétrico para la señora que antes estaba actuando libremente en todos los escenarios. Pero, ¿sentiste que ese era el mensaje? Porque a mí la impresión que me dio era que no tenían claro qué plantear. Claro, no tenían el cómo. Porque sí, cuando tú lo inquieres respecto del cómo, sí, pero ¿cómo va a ser? Bueno, Dios proveerá. Poco le faltó para decir eso. No se preocupe que lo haremos. Confíe en mí que lo haremos. Pero ¿cómo confiar en Él si al final de cuentas Él surge de la nada, ¿no? Él surge del repentismo del señor Ollantumala. No tiene ninguna trayectoria política. No tiene una capacidad reconocida de convocatoria. Es incapaz de provocar un consenso el señor René Cornejo, ¿verdad? Además no se ha trabajado en eso. Creo que aquí hay dos puntos importantes. Por un lado, me parece, es la figura de Nadine Heredia, que es la que ha sido, ha unido a la oposición. Además una oposición que parecía que estaba que no estaba viva, como decía, que estaba así muerta, y de pronto unida en respecto al tema de Nadine. Pero por otro lado... Le dicen la maga ahora. ¿Ah, sí? Porque ha unido a la oposición. Ah, claro, imagínate lo que ha unido a 5 facciones que parecían irreconciliables. Y por otro lado, la sensación que deja es que ha desnudado ahora sí completamente esta precariedad política de este gobierno. Precariedad institucional, ¿no? Sobre todo. Claro, pero su manejo, mira, la manera en que han ido al Congreso sin estar siquiera seguros de la cantidad de votos con los que sobreestimando sus fuerzas y sobreestimando lo que se consideraba la inercia. Y la inercia indicaba que la oposición no se iba a unir y si se unía, no se iba a atrever. Dos premisas que resultaron incorrectas. Y luego viene la aritmética árabe de Abu Ghataz, ¿no? Que si sumo los votos en contra, claro, mentira. Ya se decretó que eso es mentira. Simplemente, si los votos en contra y los votos a favor hubiesen sido mayores que el quórum, sí valía. Pero no valió porque eran menores que el quórum. Artículo 58 del reglamento. Se acabó. Maniobra desechada. Por lo tanto, mañana tienen que ir a buscar el voto concretamente de aprobación. O la oposición, si persiste, y creo que debería persistir en su crítica, debería ir al voto rojo, ya no al voto ámbar, es decir, a la censura. O sea, no nos asustemos tanto por la censura al final. ¿Qué pasaría con la censura? Nombran un nuevo gabinete. Bueno, pero podría ser cualquier gabinete. Bueno, digamos, cualquier gabinete. Puedes poner a quien sea, te censuran el segundo. Pero con este gobierno todo es posible, ¿no? Pero eso sería ya responsabilidad del gobierno que fuera cualquier gabinete. El mensaje ha sido muy claro. Necesitamos un gabinete que nos ofrezca garantía de que la señora Nadine no va a seguir siendo la versallesca entrometida que aturde a todo el mundo. ¿Ok? Eso necesitamos. René Cornejo no nos da confianza, nombren a otro. Si nombran a otro, la aceptación es inmediata. La oposición no quiere el caos. Nadie está hablando de crear una ruptura democrática. Por favor, estamos hablando de que se les ha pasado la mano con la receta Nadine. Nadine sábelo todo, Nadine panacea, Nadine, en fin, ¿no? La ya no ya, se les pasó la mano. Muy bien. Ahora, por favor, calma. Que los ministros recuperen sus prerrogativas, que el primer ministro recupere su estatuto y que el gobierno gobierne y que el señor Humala, por favor, deje el closet donde a veces yace y se convierta de nuevo en lo que es, el presidente de la República elegido por los peruanos, ¿no? Ya, pero digamos, este gabinete obviamente no te gusta, pero sí crees que se puede contar con cuadros que puedan tener y puedan combinar lo político y lo técnico, porque muchos hablan de que este gabinete era uno de los mejores, que técnicamente eran pues todos de primera. Suponte que sea así. Ponle pues entonces un primer ministro político con mucha personalidad, independiente, por supuesto afín al gobierno, que le permita a las instituciones funcionar y que impida que la señora Nadine salga un día a decir no está en agenda.
Eso sí está en agenda, lo otro no está en agenda. Castilla, ¿verdad? Y Castilla sale en un canal a decir, sí, verdad. Y se tiraron un gabinete, perdóname, aquí quien se tumbó el gabinete fue Castilla, por orden de Nadine, en una conspiración absolutamente deleznable y despreciable, desde el punto de vista democrático. Ahora, pero ¿cómo entender que el presidente de la República, un día antes de la presentación del gabinete en el Congreso, esté en una actitud tan confrontacional? Yo veo, por ejemplo, que aquí tú en el semanario constantemente te ocupas del tema también de Nadine, ¿no? Que la vaquen a ella, y varias columnas tuyas incluso, ¿no? Ante este tipo de hechos, ¿cuál es la respuesta del presidente Humala? Que hay una campaña asquerosa, abusiva, interesada. Entonces, ¿esa actitud confrontacional no debería de cambiar también? Bueno, pero ahora viene el primer ministro a tu programa y lo que dice es exactamente lo contrario. Lo que queremos es consenso, lo que queremos es negociación, lo que queremos es precisamente ponerle unos ciertos límites y una cierta censura a la desmesura. Eso es lo que ha dicho tácitamente, no lo ha dicho explícitamente porque probablemente no tenga un cierto manejo lexical rico, pero ha querido decirte conmovedoramente, casi con señas, poco le faltaba para que diera señales de humo, ha querido decir, por favor, créanme, yo lo que quiero es que Nadine no fastidie más, o por lo menos no fastidie tanto como lo ha venido haciendo. Ahora, ¿podrá hacerlo un hombre que tiene esa debilidad intrínseca de no poder expresarlo de un modo tan explícito que satisfaga a la conductora de un programa dominical? ¿Podrá ser una persona así? Mi respuesta es no. Mi respuesta es no, y la oposición mañana debería censurar al gabinete para que cambiaran al primer ministro. Hablan de inestabilidad democrática y económica en caso de que se produjera una censura. La inestabilidad, ¿y eso no es peligroso? La inestabilidad la crearon ellos. La inestabilidad es cuando la señora Nadine sale a decir que eso no está en agenda. El sueldo mínimo vital, que por orden constitucional tendría que debatirse cada 2 años. Por favor, Roxana, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién cree en la inestabilidad? Y Castilla sale a sacarle la vuelta a su primer ministro en un programa de televisión, cuando el primer ministro acaba de estar sentado con el presidente Humala planteando su renuncia, y Castilla sale a decir prácticamente lo estamos echando, porque claro, con el dedo neroniano que puso, lo estaban echando. Entonces, aquí no hay ninguna posibilidad de que la democracia se fragilice. Al contrario, mañana una censura al gabinete, un nuevo primer ministro, significa que la democracia se consolida, porque el Congreso ha hecho su aparición de modo institucional, no como un tumulto callejero, no como una barra... La democracia lo ocurrido, no como una barra aliancista, sino precisamente como el Congreso que ordena las cosas en democracia. Entonces, nada de sustos, ni nada de terremotos, ni de simulacros de sismo, por favor. ¿Cómo poder controlar? Digamos, el factor Nadine es el que se supone distorsiona todo esto, pero también ahora ella es la presidenta del Partido Nacionalista, que era un poco también las dificultades que tenía el primer ministro para explicar, ¿no? O sea, perfecto, como primera dama, de repente un poco más discreta, pero sí va a mantener la opinión siempre presente en el escenario político como presidenta. No tengo dudas. Si el señor presidente de la República le hace a Nadine presidenta del Partido Nacionalista, nombrada por él, cuidado, en un ambiente familiar, sin elecciones primarias, si el señor presidente de la República le hace a Nadine el mismo caso que le hace a su partido, o sea, ninguno, nos vamos a llevar todos muy bien. No te preocupes. Pero entonces, ¿qué propondrías? ¿Qué propondría? O sea, ¿cómo regular las funciones que de Nadine haga su trabajo adecuadamente, razonablemente, discretamente. ¿Cuál es su trabajo? Digamos, ayudémoslos un poco a definir eso. ¿Cómo sería eso? No aparezcas tanto en... Hombre, no desórdenes. No le escribas a Herrera Descalzi, usted tiene que darme explicaciones sobre esto, como escribió Herrera Descalzi, sin ser presidenta de ningún partido, porque no es cierto que la presidencia del partido le haya dado un estatus especial. Ella tenía ese estatus sin ser presidenta. Ella es presidenta desde noviembre, pero antes de noviembre ha dado órdenes, ha aparecido donde no debía, ha tenido una prevalencia fotogénica absoluta, desplazando a su marido y dejándolo en ridículo muchas veces. Entonces, ¿de qué hablamos? Ella, como presidenta del partido, pues tendrá que mandar en su partido. Por otra parte, su partido en este momento es nada.
es una escombrera. A lo que yo voy es de aterrizando en hechos puntuales y concretos. Es decirle, no desórdenes, ese es un buen punto. No aparezcas ni digas mis ministras. Así es. ¿No es cierto? Porque no tiene derecho. O sea, no opines en nombre del Ejecutivo. ¿Y qué tal? Pero como presidenta del Partido Nacionalista sí aparece donde quieras y cuanto quieras. Exactamente. Es no se trata de arrinconarla y aislarla. Traduzcamos esto a una sola fórmula. Atente a la ley. Ya está. A la Constitución y a la ley. Aquí no hay cargos paralelos y no hay gabinetes en la sombra. No hay poderes, digamos, subrepticios que puedan amenazar el poder constitucional del presidente de la República elegido. No elegimos a Nadine, Rosana. Elegimos al señor Ollanta Humala. Nadine es un maravilloso accidente conyugal, es una anécdota buenísima para el señor Humala. Le dio felicidad y le dio hijos y le dio probablemente una gran estabilidad emocional. Punto. Ya. Se acabó la telenovela y ahora empecemos a gobernar. Ahora, ¿la responsabilidad es de Nadine o del presidente? Del presidente. Evidentemente, la debilidad fundamental del presidente es haber tolerado, permitido, incentivado, autorizado, instigado y casi gozado con su desaparición institucional como presidente. Vamos ahora a la gestión. ¿Cómo la ves? Tengo que aprovechar, pocas veces podemos tenerte aquí en el estudio. La gestión, más allá de Nadine, ¿cómo la sientes? ¿Cómo la evalúas? Bueno, mira, la gestión se traduce en lo siguiente. Después de La Haya, el presidente de la República tenía 50 y tantos %. No he visto un despilfarro de capital político tan inmenso como este, tan acelerado como este. Un despilfarro que lo ha llevado al 24 según una encuesta, al 25 según otra encuesta de popularidad y a una verdadera crisis institucional. Al gobierno no le va mal porque a la economía no le va mal. China todavía está creciendo en términos que nos pueden ser halagüeños económicamente hablando. La crisis de Europa no ha golpeado tanto, pero todo indica que China se está desacelerando y todo indica que la vulnerabilidad del Perú nos debería preocupar muchísimo en relación a China. Entonces, deberíamos tener un plan B, un plan contingente para crear un escenario distinto, menos primario exportador y un poco más industrial, pero claro, para eso tendríamos que tener un presidente de mirada de largo plazo, una oposición distinta y un país probablemente otro. Fatalmente te lo digo, de verdad. Sí, pues no suena pesimista. No, no suena pesimista, suena esperanzado. Yo siempre confío en que el Perú pueda algún día cambiar. Pero claro, ¿cuál es la tragedia del Perú en este momento? La tragedia del Perú es que los correctivos al exceso Nadine, ese exceso que se llama Nadine, los correctivos los está planteando el Congreso más desprestigiado de nuestra historia. Un Congreso que tiene 12% de aprobación. Sí, qué irónico. Qué paradoja, ¿no? Sí. Qué ironía, ¿verdad? Y sin embargo, está sucediendo. Está sucediendo, Rosana. La oposición. Alan García. Bueno... Como Nuevecitos, que es el que más ha estado apuntando, además, en el caso de Nadine Heredia. Sí, pero con un solo propósito, ¿no? Encubrir... El papel de Alan estos claro, encubrir su responsabilidad, enlodar a la megacomisión. A él lo que le preocupa es la inhabilitación. Y claro, es una oposición, la de él, manchada por esto, por el interés personal, ¿no? No es una oposición doctrinaria, política, programática, de decirle, señor, en fin, aquí hay una alternativa de desarrollo, de crecimiento, mire usted, no, no, es, a mí no me tocan. A mí no me tocan y no te metas conmigo, porque si te metes conmigo me meto con todo lo tuyo. Ese es Alan al final. Alan es un Tony Soprano de nuestra política. Simpático, carismático, no lo niego, pero Tony. Y cuidado, no vayas a Nueva Jersey, te puedes encontrar con él. Ay, Dios. Keiko Fujimori. El fujimorismo en general. Lo está haciendo bastante mejor de lo que el antifujimorismo, me incluyo ahí, supuso. Lo está haciendo bastante mejor. Con discreción, sí, con discreción y con una suerte de sabia espera respecto de lo que le toca, ¿no? Yo creo que es la candidata del 2016, de todas maneras, del fujimorismo, y creo que tiene opciones de pasar a la segunda vuelta con quien sea su rival. No es de mi gusto, pero a la gente le importa un rábano que sea o no de mi gusto, lo estoy diciendo como observador de la política.